Pero hablemos de Venezuela en particular. Creo que ciertamente sus preguntas serán sobre lo que ocurrió antes y lo que llevó a la operación. Quiero enfocarme en lo que está ocurriendo ahora y de aquí en más, porque me van a preguntar sobre lo anterior. ¿Cuál es nuestra meta? En nuestro hemisferio tenemos un régimen operado por un narcotraficante causado que se convirtió en la base de operación de todos nuestros enemigos en el mundo prácticamente. Para Irán era su principal punto de operación en el hemisferio occidental. Para Rusia, su primera base de operación junto con Cuba y Nicaragua era Venezuela. Y en el caso de China, China estaba recibiendo petróleo a $20, con un descuento de $20 por barril. Y ni siquiera estaban pagando, esto se estaba amortizando contra la deuda. Esto se hizo en un intercambio con un descuento de $20 por barril en algunos casos. Así que básicamente allí tenían a 3 de nuestros principales adversarios en el mundo operando en nuestro hemisferio. También era un lugar donde había un régimen narcotraficante cooperando activamente con la FARC, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes utilizando su territorio. Era un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos, no al otro lado del mundo o en otro continente, sino en el hemisferio donde todos vivimos. Y esto tenía un impacto enorme en nosotros, en Colombia y en la cuenca del Caribe y en otros lugares. Era una situación intolerable que tenía que ser encarada, y fue encarada. La pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? Como le he dicho antes, en conversaciones privadas, teníamos 3 objetivos. Voy a ir de atrás para adelante, porque el objetivo último es que queremos una transición donde podemos trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada, donde esté representada toda la sociedad y haya elecciones libres y justas. Se pueden realizar elecciones en cualquier momento, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de oposición en forma rutinaria son neutralizados o excluidos de las boletas, eso no es libre y justo. Eso es lo que queremos, una Venezuela libre, próspera y justa. Esto no se va a lograr en 3 semanas, va a tomar tiempo. Así que el objetivo número 1 era estabilidad. Después de la captura de Maduro, la preocupación sobre qué va a ocurrir en Venezuela, se va a desatar una guerra civil. Había millones de personas cruzando hacia Colombia. Todo eso se evitó. Y una de las principales formas de evitarlo fue establecer una relación honesta, directa y respetuosa con la gente que en este momento controla los elementos de la nación, el aparato del gobierno y las Fuerzas Armadas. Y una herramienta a nuestra disposición es el hecho que tenemos sanciones petroleras. Tenemos petróleo sancionado que no puede salir de Venezuela debido a la cuarentena. Así que llegamos a un acuerdo, y el acuerdo es el siguiente. De ese petróleo vamos a permitir que salga hacia los mercados, que se venda a precio de mercado, no al descuento que tenía China. A cambio de eso, los fondos serán depositados en una cuenta donde tendremos capacidad de supervisión. Y el dinero se va a utilizar para el beneficio del pueblo estadounidense. ¿Por qué era importante? Venezuela estaba agotando su capacidad de almacenamiento. Tenían petróleo que producían, pero no tenían dónde colocarlo y se enfrentaban a una crisis fiscal. Necesitaban fondos en lo inmediato para los trabajadores sanitarios, la policía y las operaciones del gobierno. Así que pudimos crear un mecanismo temporal, a corto plazo, mediante el cual las necesidades del pueblo de Venezuela se pueden atender a través de un proceso que hemos creado, donde todos los meses se presenta un presupuesto. Estos son los fondos que necesitamos, les decimos de entrada para que no pueden usar el dinero, y han cooperado en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una cantidad sustancial de esos fondos para adquirir medicamentos y equipo directamente de los Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que necesitan es el petróleo solvente, que se mezcla con el petróleo pesado para poderlo manejar. Ellos recibían la mayor parte de Rusia, ahora lo reciben de Estados Unidos. Así que estamos usando ese mecanismo provisional para facilitar el proceso y asegurar que las ganancias que se están obteniendo bajo las licencias para la venta del petróleo sancionado beneficien al pueblo de Venezuela y no para sustentar el sistema del pasado. Segundo, un periodo de recuperación, y esa es la fase donde se quiere ver una industria petrolera normalizada. Nosotros tenemos mucho petróleo, hay mucho petróleo en el mundo. Canadá produce petróleo pesado, así que en ese sentido el petróleo de Venezuela no es único, aunque tiene las reservas probadas más grandes del mundo, pero no es irreemplazable.
pero entendemos que eso es vital. Esos recursos permitirán la estabilidad y la prosperidad de Venezuela de aquí en más. Así que esperamos un mecanismo de transición que permita la venta del petróleo en una industria normal, no una dominada por la corrupción y el robo. En ese sentido, las autoridades merecen crédito. Aprobaron una nueva ley de hidrocarburos que básicamente erradica muchas de las restricciones establecidas por Chávez a la industria petrolera. Quizá no va suficientemente lejos para atraer más inversión, pero es un gran paso con relación a lo que tenían hace 3 semanas. Podemos hablar de otros elementos, se me está acabando el tiempo, pero una parte de la fase de transición o de recuperación es crear espacios para diferentes voces dentro del mundo político de Venezuela para que puedan pronunciarse. Parte de esto es la liberación de presos políticos, unos 2.000. Los están poniendo en libertad, más lentamente de lo que yo quisiera, pero los están liberando. Y alguna de esta gente ya está participando en la vida política del país. Todavía hay un largo camino por delante. Podemos hablar en detalle de estas cosas. Nunca he dicho que esto vaya a ser fácil o simple, pero en 3 semanas y media hemos avanzado más de lo que hubiéramos pensado, dada la complejidad de la tarea, y reconozco que no va a ser fácil. A fin de cuentas, estamos lidiando con gente que ha pasado la mayoría de sus vidas en un paraíso para malhechores. Esto no va a cambiar de un día para otro, pero creo que estamos progresando, es un buen plan y estamos mejor hoy en Venezuela que hace 4 semanas. Y creo y espero que en 3 meses, 6 meses, 9 meses estaremos mucho mejor de lo que estaríamos si Maduro estuviera todavía allí. Gracias. Gracias, secretario Rubio. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. 5 minutos cada uno. Entiendo que esta no es una sesión reservada, pero hay gente que no entiende el trabajo previo a la acción que se ejecutó allí. Me impresionó lo que usted me comentó sobre cómo usted y el presidente negociaron con las partes en el terreno, especialmente aquellos sectores que iban a estar a cargo después de la salida de Maduro. Y quisiera que nos hablara de eso, entendiendo que no estamos en un ambiente confidencial. Si nos puede hablar de eso. Una de las cosas que aprecio más ahora, en comparación con cuando estaba en el Senado, es el número de contingencias para las situaciones mundiales. Muchos casos nunca se dan, pero se planifica toda clase de contingencias. Y una contingencia para la que había que planificar era el hecho de que en Venezuela, con una recompensa de $50 millones, estaba un narcotraficante encausado. La recompensa más alta. El gobierno de Biden ofrecía $25 millones por la misma persona. Múltiples gobiernos querían el arresto de este hombre. Y una de las opciones que tenía el presidente era de ir a sacar a este individuo. Obviamente, una operación de este tipo contra el jefe de facto de un régimen no es como ir a buscar a un fugitivo escondido en un closet. Esto requiere planificación, esto requiere eliminar cualquier amenaza a las fuerzas que iban a extraerlo. Voy a decirles lo que he dicho públicamente. Hicimos múltiples intentos de que Maduro saliera en forma voluntaria para evitar todo esto, porque entendíamos que él era un obstáculo para el progreso. Con este tipo no se puede llegar a acuerdos. Él ha llegado a múltiples acuerdos y los ha violado todos. Él llegó a un acuerdo con el gobierno de Biden. Fue un maltrato, sabíamos que no iba a cumplir. Él ofreció lo siguiente, que se indultara a sus sobrinos, narcotraficantes convictos, que estaban ya en la cárcel, el perdón para ellos, el perdón y la liberación de Alex Saab, quien era el hombre del dinero, a cargo del portafolio con Irán, la libertad de estas personas. Él, a cambio, se comprometió a liberar a algunos presos políticos, lo cual hizo. Muchos después fueron exiliados o rearrestados, y la realización de elecciones libres y justas es lo que no hizo. Así que básicamente él descalificó a María Corina Machado o cualquier otro candidato, y Edmundo González terminó siendo el candidato de la oposición porque se les olvidó proscribirlo a él. Y a pesar de eso, él perdió unas elecciones que todos en el mundo reconocen que no fueron legítimas. Así que él había llegado a acuerdos previos. De hecho, él rompió tantos acuerdos que ni siquiera el Vaticano
quería lidiar con Maduro porque había roto todos estos acuerdos. Él no es confiable. Él lo que quería era ganar tiempo, ganar 3 años más, eh, pensando que quizá en el futuro podía lidiar con un gobierno más favorable. No se estaba liberando los presos políticos ni la transición a una industria petrolera legítima, la erosión de la influencia de Rusia y China. Nada de esto habría sido posible con Maduro. Así que esta era una opción que tenía el presidente después de agotar todas las demás opciones para sacar del cuadro a este individuo. Nuevamente, no he venido a decirles que todo va a ser color de rosa, pero por primera vez en 20 años tenemos conversaciones serias antinarcóticos con las autoridades de Venezuela, que están yendo en pos de los narcotraficantes. Por primera vez en 20 años tenemos conversaciones serias respecto a cómo erosionar la presencia iraní, la influencia de China, la presencia de Rusia. De hecho, hay muchos elementos en Venezuela que reciben con beneplácito la renovación de relaciones con Estados Unidos. Estamos hablando de un país occidental con un largo historial de cooperación con Estados Unidos. En un momento dado, la Venezuela pre-Chávez era el aliado más fuerte de Estados Unidos. Y creo que se ha progresado sustancialmente en este sentido. Me impresionó su descripción de lo cuidadoso de la operación para no desmantelar instituciones o infraestructura para que el pueblo de Venezuela pudiera recuperarse. Creo que fue una decisión sabia y fue un proceso quirúrgico. El último punto, si pudiera tocarlo, usted ha pasado mucho tiempo negociando con la gente que iba a realizar operaciones en Venezuela. ¿Cómo marcha el proceso y cómo se siente al respecto? Bueno, recuerde que yo pasé 14 años en el Senado, junto con muchos de ustedes lidiando con esta gente. Sé quiénes son y entiendo muy bien este portafolio. Somos realistas, sabemos con quién estamos lidiando. También entendemos que en geopolítica a veces esto se requiere y en este caso en particular hay una alineación de intereses y ciertamente pensamos que este enfoque es preferible a las alternativas sobre las que se han especulado o que se temían. Debo decir en este momento, hay que ser realistas y hay que entender que va a haber obstáculos a lo largo del camino. Lo que hemos visto hasta ahora, hemos tenido cooperación, respeto, diálogo y no lo digo solo yo. Esto lo han reportado los medios. El director Ratcliffe viajó a Caracas y se reunió con líderes y habló de potencial cooperación. También hablamos y le dije a algunos de ustedes que Laura Dark, que fue nuestra embajadora en Nicaragua, se encargaría de ser la encargada de negocios. Tenemos ya un equipo en Caracas, tenemos 70 empleados locales que estaban manteniendo las instalaciones, pero ahora se está haciendo una evaluación y creo que muy pronto será posible reabrir una presencia diplomática en Caracas para tener información en tiempo real e interactuar no solamente con autoridades del gobierno interino, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición. Creo que podremos avanzar más. Ha habido mucha cooperación en ese sentido. Obviamente hay algunos tropiezos, algunos escollos, pero ya sea el general Kane con su contraparte, el director Ratcliffe, yo mismo interactuando con Delcy Rodríguez, hemos establecido una relación hasta ahora respetuosa y productiva en esta fase de estabilización con miras a la recuperación. Pero hay mucho trabajo por hacer y al final vamos a juzgar por las acciones, no por las palabras. Venezuela es un país con muchos recursos. No es un país que va a necesitar dinero de Estados Unidos para reconstruir, para estabilizar o para la transición. Pueden hacerlo. Históricamente ha sido el país más adinerado de Sudamérica. En muchos casos, el problema es que esta riqueza estaba siendo robada. Y parte de la recuperación y la transición es tener un sistema próspero, tener un aliado que sea próspero, y en Venezuela que los recursos se utilicen en forma responsable y para el beneficio de la población y la economía. Me imagino que más adelante
Habrá algunas solicitudes legislativas en este sentido, pero no pensamos que esto va a requerir gasto de parte nuestra. A diferencia de otros lugares del mundo donde nos hemos visto involucrados, en Venezuela no estamos gastando dinero, salvo el costo de reactivar nuestra embajada. En cuanto a 3 puntos, consultas, la OTAN y Groenlandia. Este ha sido un punto de tensión no solo bajo este gobierno, sino para múltiples gobiernos, como usted claramente lo dice. Yo apoyaba mucho las consultas cuando estaba del otro lado, pero los tiempos han cambiado. Esta es una situación diferente. La realidad es que nuestra misión y los detalles que esa misión continúa, la operación antinarcóticos. Esto sigue adelante, controversial como sea, puede que no todos les guste, pero está ocurriendo en el Pacífico y en la cuenca del Caribe. Ya no hay tantas narcolanchas en el Caribe. Y esto se lo informamos al Congreso. Esta misión específica, esto se ensayó para ver si era factible, para poderle plantear la opción al presidente. La realidad es que esta misión no se le pudo haber informado al Congreso porque no fue sino hasta finales de diciembre cuando cayó en el terreno de lo posible, cuando se vinieron abajo los esfuerzos de negociar con Maduro y se le plantearon las opciones al presidente. También esta es una operación que podía no haberse dado. Había múltiples factores que tenían que conjugarse, había una ventana muy limitada y no estaba claro si iba a ser posible. También hay otro elemento que yo no controlo, que es la seguridad operacional del Departamento de Guerra. A pesar del hecho de estas limitaciones, la realidad es que hubo filtraciones. Sabemos que un contratista del Departamento de Guerra filtró la información. Esto hubiera puesto en riesgo las vidas de personas, hubiera impedido llevar a cabo la misión. Esta es una situación que estoy tratando de manejar dentro de los límites de la seguridad operacional y decisiones tomadas. Hay múltiples contingencias alrededor del mundo, incluso algunas que pensamos que nunca se van a dar. Y en este caso en particular, una de las razones por la que esto se ensaya es para sopesar los riesgos, para poder presentarle opciones al presidente que tiene que tomar la decisión. Sí. Para que la situación se pueda normalizar en Venezuela, van a tener que cooperar con Estados Unidos. Pero esto es algo que va en su interés nacional. Estados Unidos tendría un mejor aliado en una futura Venezuela democrática. Y francamente, creo que a Venezuela no le interesa tener una presencia iraní o tener una presencia de armamento iraní en el país. Algunos de estos elementos criminales les permitieron actuar con impunidad en el país. Esto ha sido un pacto con el diablo. Y en el corto plazo enriqueció a miembros del régimen, pero esto desestabiliza no solo a Venezuela, sino también a Colombia. Entendamos algo, los disidentes de la FARC y el ELN operan impunemente desde el territorio de Venezuela, controlan territorio de Venezuela, y parte de esto se debe a pactos individuales con miembros del régimen, porque estaban haciendo dinero. Pero lo que nos han dicho líderes del gobierno interino es que están de acuerdo. Y hay un reconocimiento en progreso. Sí, todos tenemos que lidiar con la política. Huelga decir que vamos a juzgar en base a acciones, no a palabras. Y eso va de parte y parte. Se pueden plantear cosas fabulosas, pero no sirve de nada si no se ejecutan. Y creo que hay ciertas cosas que pudiera mencionarle en este momento. Pensemos, por ejemplo, en 2 semanas y media desde que se sacó a Maduro, reformaron la ley de hidrocarburos, lo cual básicamente revirtió restricciones de la era de Chávez a la propiedad privada en el país. No llega muy lejos, no es suficiente, pero esto no hubiera ocurrido hace 3 semanas ni hubiera ocurrido con Maduro allí. Esto es un indicio de progreso. ¿Siguen teniendo presos políticos? Sí, pero todos los días están liberando a más y algunos están siendo liberados y están pronunciándose. Ya veremos qué sucede, eso será parte del juicio. Usted toca mi segunda pregunta. Esta larga historia, esta sórdida historia,
de inversionistas foráneos en Venezuela. El presidente y usted se reunieron con líderes del sector energético en la oficina oval para hablar de estas oportunidades y había inquietudes sobre la seguridad para invertir. Aparte de lo que usted ha descrito, la ley de hidrocarburos, garantías de seguridad para los trabajadores, ¿qué tipo de garantías se le está dando a los inversionistas para que sepan que pueden aprovechar las oportunidades en Venezuela? Muchos de estos potenciales inversionistas necesitan una licencia de OFAC para ir al país. Habrá que hacer esta determinación. Le puedo decir, Venezuela tiene mucho petróleo, pero hay mucho petróleo en otros lugares. Las empresas solo van a invertir si saben que van a recuperar su inversión con ganancia y que hay contratos que son sólidos. Eso es importante, esa seguridad jurídica, y es parte del proceso de transición y de recuperación. Hay que normalizar la industria, porque si no, se puede invertir en Guyana o en otros lugares del mundo. No se van a arriesgar, así que a ellos les interesa tener un proceso transparente que aliente la inversión foránea, no solo en petróleo, sino también en otros sectores de la economía y recursos naturales, ya sea en el comercio, en la banca. Un país próspero promete muchos avances económicos. Sí, senador Murphy. Gracias, señor presidente. Creo que el proyecto en Venezuela es algo sin precedentes. Le están quitando el petróleo a mano armada, lo están vendiendo, están depositando los fondos en el Oriente Medio. Ustedes deciden cómo se va a usar este dinero en un país de 30 millones de habitantes. Pensamos que eso va rumbo al fracaso. Usted nos pide que tengamos paciencia, pero un mes más tarde no tenemos información sobre un cronograma para la transición democrática. La gente de Maduro sigue a cargo. La mayoría de los presos políticos siguen encarcelados y los que han podido salir tienen una mordaza legal. Los líderes de oposición siguen en el exilio. Esto parece un fracaso. Usted dice que tienen conversaciones serias, pero los venezolanos son excelentes teniendo conversaciones serias, pero nunca cumplen. Así que estas son mis 3 preguntas y espero que las pueda responder, porque queremos entender cómo juzgar la eficacia de esta operación de aquí en más, porque no creo que usted vuelva ante la comisión en el corto plazo. Y esta situación está facilitando la corrupción en Venezuela y en Estados Unidos. Mis 3 preguntas. Primero, se ha informado que ustedes no han autorizado a 2 empresas para vender petróleo de Venezuela. Una de estas empresas es un masivo donante del presidente. Muchos estadounidenses cuestionan esto y se comprometería usted que en el futuro las empresas sean seleccionadas de forma justa y abierta. Segundo, si Delcy Rodríguez, quien es una líder no elegida y encabeza las operaciones de tortura de Maduro y sigue en el poder dentro de 6 meses, ¿significa eso que sus políticas han tenido éxito o han fracasado? ¿Cómo sabemos cuando tenemos suficiente de Rodríguez? Y en su testimonio dice que se reservan el derecho de volver a usar la fuerza en el futuro si el gobierno de Venezuela no cumple con sus demandas. Si, por ejemplo, se negaran a darles acceso al petróleo y dicen lo vamos a dejar para nosotros, ¿considerarían una acción militar? Y piensa que están usando la fuerza militar para obligar al gobierno a cooperar. Eso requeriría autorización del Congreso. Sí, primero en cuanto a las compañías, la segunda sobre Delcy en poder dentro de 6 meses y la tercera se refiere al uso de la fuerza. Bien, en cuanto a la primera, las 2 empresas, este es el problema que tenemos. El problema que tenemos en el corto plazo es que Venezuela no tenía dónde almacenar el petróleo. No tenían capacidad de almacenamiento. Tenemos que llevar el petróleo al mercado. Y la única manera de hacerlo rápidamente era utilizando estas 2 empresas que podían vender en mercado abierto. Eso no es algo permanente, es una solución provisional a un problema del momento. Ellos tenían los barcos allí, tenían cisternas almacenando. Iban a tener que parar la producción. Teníamos que vender el petróleo rápidamente. En el largo plazo no es usar estas 2 empresas, sino que haya un programa energético que venda directamente al mercado.
a refinerías y a empresas exploradoras. Chevron nunca ha parado sus operaciones allí, quieren ampliar esas operaciones. No necesitan a estos intermediarios. Esto fue una solución temporal para evitar un colapso social porque el país se quedaba sin ingreso. En cuanto al segundo punto de que ellas siguen el poder, esto no es algo sin precedentes. Pudiera mencionar otros casos, España, Paraguay, dos ejemplos, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a un régimen democrático. Esto tomó tiempo. No puedo darle un cronograma, no puede ser algo eterno. Pongámoslo de esta manera. Creo que tenemos que ver hacia el futuro, más allá de 3, 6 meses. Dentro de 5 meses no podemos tener la misma situación que hoy. Yo podré quizá darle una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente en el terreno. Sí, queremos ver progreso. Esto es algo sin precedentes. Lo que le digo es que antes de esto el proceso estaba estancado. Pasamos 14 años haciendo esfuerzos para cambiar la dinámica en Venezuela. La mayor parte de mi carrera en el Senado cubrió esto. Esta es la primera vez en más de una década en que vemos siquiera la posibilidad de una oportunidad de cambiar la situación. Mucho depende de nosotros, pero mucho depende de ellos y del resto de la sociedad venezolana. ¿Cuán pronto se puede lograr el regreso de los venezolanos para que participen en la vida cívica y económica? Eso es crucial. Lo reconocemos. Sí, tenemos que avanzar más y esperamos haber avanzado más en 6 meses. Y si no fuera así, se lo haríamos saber. Y en cuanto al uso de la fuerza, el presidente nunca descarta sus opciones como comandante en jefe. Y debo decirle con toda certeza que en este momento no anticipamos otra acción militar en Venezuela en el corto plazo. La única presencia militar que verán en Venezuela serán los infantes de Marina custodiando la embajada. Esa es nuestra meta y eso es lo que esperamos. Dicho esto, si aparece una fábrica de drones y nos amenaza en la región, el presidente se reserva el derecho a actuar. En su testimonio, usted sugirió el uso de la fuerza para obligar a cooperar, por ejemplo, en la venta de petróleos. ¿Está de acuerdo en que tendrían que pedir autorización del Congreso si quieren usar la fuerza? Bueno, aquí hay dos cosas. Bajo la ley de poderes de guerra, si vamos a estar involucrados en algo que nos involucre en un proceso prolongado, tenemos que notificarles dentro de 48 horas. Y si dura más de 60 días, hay que avisarle al Congreso. No anticipamos nada de esto. Las cosas están avanzando en otra dirección. Por el otro lado, si le decimos no queremos ver drones iraníes, por ejemplo, amenazando a Estados Unidos o a nuestras fuerzas o presencia en la región o a nuestros aliados y se niegan a cumplir, el presidente se reserva la opción de actuar en defensa propia. No vemos eso ni lo anticipamos, pero pudiera ocurrir. Esperamos que no sea así. No queremos eso, por el contrario. Una acción militar haría retroceder los otros objetivos. Esto no ayuda a la recuperación y la transición. No es nuestra meta. Mucho de esto va a depender de ellos. Pero creo que esto requeriría una amenaza que no anticipamos en este momento. Pero ellos tienen que pronunciarse. Senador Barrasso, usted hablaba del petróleo de Venezuela y del petróleo que iba para China. 75% del petróleo era para China. Lo estaban recibiendo en descuento para amortizar préstamos. Básicamente, el flujo de petróleo venezolano a China ha bajado considerablemente. ¿Cómo afecta esto a la estrategia energética de China? Para estar claro, es una cuarentena, no un bloqueo. Un bloqueo es un acto de guerra. Y esto ha sido efectivo. Y si pudiera añadir algo, refiriéndome a lo que preguntaba el senador Murphy, las autoridades de Venezuela han identificado buques que quieren que capturemos. De hecho, capturamos a uno de estos buques, porque esto es lo que ocurrió. 5 buques se marcharon sin autorización de Venezuela porque eran controlados por redes dentro del país. Con las autoridades interinas cooperando, capturamos a uno de estos buques, lo devolvimos a aguas territoriales de Venezuela, se lo entregamos a las autoridades que lo procesaron bajo los mecanismos transitorios. Específicamente, creo que su pregunta es sobre China. Sí, China puede comprar petróleo de Venezuela, pero
a precios de mercado. Y este dinero va a beneficiar al pueblo de Venezuela de manera estructurada. Y esto involucra estos mecanismos que hemos descrito. Y en el largo plazo, la intención es que el país tenga un gobierno democráticamente elegido, que se maneje como un país normal. Pero no es solo el petróleo. Hay una amplia gama de factores. No estamos hablando de un país del tercer mundo. Venezuela es un país con recursos, con memoria, con una historia. Gente que tenía cadenas comerciales. Había empresas estadounidenses allí. Queremos que sea un país normal y próspero, no el patio de China, Irán o Rusia. Esto beneficia a nuestros intereses nacionales. Esto va a requerir una acción de la sociedad y el pueblo de Venezuela y de sus líderes. Nosotros vamos a ayudar a crear los parámetros y pensamos que estamos progresando. Si progresamos tanto en las próximas 4 semanas como en las últimas 3 semanas, me sentiría muy bien. Si la situación se ralentiza, se lo haremos saber. Pero pensamos que vamos a poder seguir cooperando porque es en el interés mutuo. Pero debo decir que después de esta operación, vean a la gente que lo ha criticado. China, Rusia, Irán, Hamas. Estos son los que se molestaron con esta operación. Y debo decirles que en muchos países del hemisferio occidental se alegraron de que Maduro saliera. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Venezuela? El mundo entero reconocería que fue Edmundo González. ¿Y quién perdió? Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ustedes tomaron la decisión, después del ataque, de dejar a Delcy Rodríguez al frente del país. Déjenme leer lo que dijo el presidente Trump acerca de ella el 14 de enero, sobre esta mujer que perdió las elecciones. Tuvimos una gran conversación y podemos trabajar muy bien con ella. Déjenme decirles qué dijo Delcy Rodríguez al día siguiente del ataque. Los gobiernos del mundo se sorprenden que la República Bolivariana de Venezuela sea víctima de un ataque de esta naturaleza, que sin duda tiene tonos sionistas. ¿Qué demonios quiso decir Delcy Rodríguez con esto del trasfondo sionista? Me imagino que no tiene idea. Sí, tengo una idea, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiso decir cuando habló de trasfondo sionista? Nadie aquí está diciendo que esto es lo que queremos en el largo plazo. Esta no es una campaña para mantener en posición el sistema actual. No. Proceda. Bueno, usted conoce a María Corina Machado. Esto es lo que dijo el presidente Trump. Ella ganó el premio Nobel. Y después del ataque a Venezuela, él dijo, creo que para ella sería muy difícil ser líder porque no goza de respeto en el país. Es una mujer muy agradable, pero no goza de respeto. ¿A qué se refiere el presidente Trump? Conozco a María Corina desde hace 12 años o más. He interactuado con ella mucho y de hecho hoy me voy a reunir con ella. Nos reunimos hace un par de semanas. La realidad es esta. Y María Corina lo reconocería. Ella se sintió muy decepcionada y también los venezolanos en mi estado. No fue lo que me dijo a mí. Pero le puedo decir lo siguiente. En este momento, nos guste o no, los elementos de control en el país, la gente con las armas y las instituciones del gobierno, están con el régimen, con este régimen. Por un lado, hay quienes dicen, no queremos un cambio de régimen, pero nos critican por no cambiar el régimen. Lo que queremos es un proceso de recuperación y transición, donde María Corina y otros puedan participar. ¿Usted la respeta? Sí. Mi última pregunta. Y el presidente también, por cierto. Tuvieron una excelente reunión. Esto fue lo que él dijo después de la reunión. Estamos hablando con ella y quizá puede estar involucrada en cierta forma. Quizás sea posible. Ya veremos cómo va a funcionar. La última pregunta.
Si un país extranjero bombardeara nuestras defensas antimisiles, capturara a nuestro presidente y bloqueara nuestro país, ¿lo considerarían un acto de guerra? Bueno, yo he sido muy consistente en esto en toda mi carrera, al margen de quien esté a cargo. Yo mencionaría dos cosas. Primero, es difícil pensar que una operación que duró unas 4 horas y media fue una operación policial para capturar a alguien no reconocido como un jefe de Estado, encausado en Estados Unidos. Si solo tocó 4 horas, nadie murió, estaría perfecto. ¿Sería un acto de guerra? No pensamos que esto cae en la definición constitucional de una guerra, pero sería un acto de guerra si nos lo hicieran a nosotros. Una operación militar impecable sería un acto de guerra. Por supuesto que sería un acto de guerra. Creo que soy la persona menos belicista del Senado, y si alguien invadiera nuestro país y se llevara a nuestro presidente, yo lo consideraría un acto de guerra. Así que por lo menos deben reconocer que este es un argumento que no se sustenta. Si el argumento no se puede aplicar a la inversa, no es válido. Digamos que no es una guerra. Digamos que no es una guerra, sino una operación antidrogas. ¿Qué ocurriría si un país extranjero encausara a nuestro presidente por quebrantar una ley internacional? ¿Deberíamos extraditar al presidente o que vengan y lo capturen? Siempre vamos a actuar en nuestros intereses nacionales. Si alguien afecta a nuestros intereses nacionales, como usted describe, no es el caso en este momento, pero en ese caso hipotético, Estados Unidos se reserva el derecho a protegerse. No sé de dónde sale esta equivalencia. Siempre vamos a hacer lo que sea mejor para los Estados Unidos de América. Pero tiene razón. Vamos a defender nuestros intereses nacionales. No estoy en desacuerdo. Lo que digo es que los argumentos son vacíos. Esto es una farsa. Decir que esto no es una guerra, no son argumentos reales. Y hacemos lo que hacemos porque tenemos el poder. Y no dejaríamos que alguien venga, nos bombardee, nos bloquee y se lleve a nuestro presidente. Hemos hablado de regímenes ilegítimos, elecciones manipuladas o sesgadas, toda esa clase de cosas. Pero no lo discutimos. Estas son especulaciones. Netanyahu fue encausado por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra y no vamos a dejar que un Consejo Internacional encauce a nuestro presidente o trate de arrestarlo en el extranjero. De hecho, muchos nos opondríamos al encauzamiento de Netanyahu. El argumento no es válido. Y en cuanto a lo que decía el senador Kaine, mucho de esto se ha dado a conocer. Hemos hablado acerca de esto en reuniones confidenciales. Decían que esta no fue una guerra constitucional y por lo tanto no llegaba a esa noción de tener que declarar una guerra. Y uno de los puntos en este sentido es que sí, hay cifras no específicas, pero diría que los miles de soldados que murieron en Vietnam justificarían el que sí que fue una guerra, pero no es la cifra, sino en retrospectiva. Nuestros próceres nos dieron el poder de lanzar guerras. Otros poderes se los encomendaron al presidente, pero si tenemos que esperar a contabilizar el número de muertos, si tenemos que esperar para ver esta situación en una guerra que ya lleva tiempo, es difícil votar para iniciar una guerra que ya está en marcha. Decimos, el bloqueo se mantiene, podemos regresar, y no hay respuestas claras. Así que la definición de guerra es muy importante y creo que debemos reconocer estos problemas. El hablar de una acción cinética es un flaco servicio a nuestros soldados. No se da una medalla de honor por una acción de guerra si no se considera como tal. Pero creo que estamos violando el espíritu
y la letra de la Constitución, bombardeando una capital, bloqueando un país y capturando a funcionarios elegidos. Y no aceptaríamos que nos lo hicieran a nosotros. No retiramos a un funcionario elegido. Retiramos a alguien que no fue elegido y está encausado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Encausado bajo nuestras leyes. Sería como decir que Da Silva no es presidente. Hay gente que piensa que Biden no era presidente. Hillary Clinton dijo que Trump no era el presidente. Pero ciertamente no fueron elecciones regulares, pero si vamos a basarnos en eso, pueden ver hacia dónde puede conducir esto. Esto puede llevar al caos y por eso la Constitución establece reglas para que los presidentes no puedan hacer lo que le venga en gana y por eso tenemos estos balances. No es solo este presidente. Este es un debate que vale la pena tener. Eso sería muy útil porque esto es muy diferente de lo que escuchamos que el dinero se estaba utilizando para darle dinero a corporaciones clave dentro de Venezuela, lo cual no sería eso. Aquí es donde se requiere verificación. Si recuerden, los primeros 300 millones eran un desembolso urgente y esto va a requerir una auditoría retrospectiva. Pero puede haber otros 300 millones más adelante como parte de este proceso. Todavía estamos finalizando este proceso. Les vamos a enviar una carta diciendo en cuanto al petróleo sancionado, los fondos se pueden utilizar en estos rubros y tienen que acceder a la auditoría. Ese es el proceso que queremos crear. El viernes se cumplen 4 semanas de todo esto. Entendemos en un mundo donde las cosas se mueven muy rápido. Esto fue primera plana hace unas semanas y ahora otros temas están captando nuestra atención. Pero solo han pasado 3 o 4 semanas. Pero este es el proceso. Y obviamente, cuando esto se complete, se lo daremos. Pero esto no es permanente. Queremos ver un país normal. ¿Cuál es su tercera pregunta? Sobre Cuba. Secretario Rubio, esto fue muy popular en nuestro estado. Los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, Latinoamérica ha estado luchando. Mucha de esta gente está en Miami. Han tenido que salir de su país debido al socialismo y falta de oportunidades. Lo que hizo el presidente con su apoyo y el de Big Exit es algo muy bien pensado. En nombre de la gente de Florida, gracias por lo que han hecho. Ahora bien, hay estas expectativas ridículas. Todos queremos ver elecciones libres y justas, ojalá mañana. Que cualquiera se pueda postular. ¿Cómo deberían los venezolanos, cubanos y nicaragüenses ver esta situación? ¿Cuánta paciencia deben tener? ¿Y cuáles serían los hitos que les indicarían que se está progresando? Bueno, les recuerdo a todos, remontémonos 6 meses o un año. El reto de Venezuela era una situación estancada. Había un régimen enraizado. La oposición estaba neutralizada. María Corina es muy valiente, aguantó todo lo que pudo. Había otra gente en la cárcel. Estaban incrementando la relación con Irán y con Rusia, Cuba, China. Y aparte de sanciones, discursos y amenazas, la situación estaba estancada. Ahora, por primera vez en una década, hay una oportunidad de un cambio. No hay una garantía, pero sí la oportunidad de un cambio. Hemos cambiado esa dinámica, lo cual nos lleva a lo que decía el senador sobre Cuba. Queremos la oportunidad de cambiar la dinámica. El país no tiene una economía funcional. Lo pueden llamar marxista o lo llamamos comunista, pero ni siquiera Lenin reconoció esta versión del comunismo. El modelo económico no ha funcionado en ninguna parte del planeta.
el sufrimiento en las zonas rurales de Cuba es profundo. Y no es por el embargo, sino porque no saben manejar una economía. ¿Cómo va a ser culpa del embargo que uno de los principales productores de azúcar en el mundo, que Cuba está importando azúcar? Ningún sector de la sociedad funciona. Está colapsado. En Venezuela tenemos una esperanza de cambiar eso. Eso va a requerir acciones inteligentes de parte nuestra y decisiones de los venezolanos, de las autoridades interinas y de las autoridades futuras. Esperamos sinceramente que la única manera de tener una Venezuela libre y próspera, un aliado de Estados Unidos, es donde todos los sectores de la sociedad tengan participación en la política. Y eso incluye mucha gente que está en el exterior y hasta la oposición. La oposición es muy diversa. Hay miembros de la oposición que fueron parte del chavismo. Hay miembros de la oposición que nunca han sido chavistas, como María Corina Machado. Así que esos sectores tienen que tener representación. Así que tiene que haber una reconciliación interna que permita la participación de estas voces en la vida política del país. Y eso nos llevaría al punto donde se puede tener un país donde todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política. Y sí, hay un porcentaje de la población de Venezuela, no sé cuál es la cifra, que puede que no les guste Maduro, pero siguen comprometidos con la ideología chavista y estarían representados en esto también. Puede que no hayan ganado elecciones, pero esto va a depender del pueblo de Venezuela. Pero nuestro deseo aquí es, ¿cuál es el objetivo último? Que Venezuela tenga elecciones democráticas legítimas. Ojalá los próximos líderes sean cordiales con Estados Unidos. No sabemos cuál va a ser el resultado. Nadie disputa que Petro es el presidente legítimo de Venezuela, pero no siempre habla bien de nosotros. Y también queremos una Venezuela próspera, una Venezuela alineada con Estados Unidos. Hace un año esto estaba congelado. Ahora tenemos una oportunidad real, no solo de tener un cambio sistémico, con nuestra ayuda y con sus esfuerzos, pero también una nación que no sea la principal base de operación de todos nuestros adversarios geopolíticos. Eso es lo que era Venezuela bajo Maduro y eso es lo que queremos cambiar. Si usted fuera un venezolano viviendo en Miami, diría que se está trabajando muy duro en esto y que hay elementos fuera de control. Se está liberando a los presos políticos. Se está reduciendo la opresión, no suficientemente rápido. Los líderes de la oposición están hablando cada vez más. Se está progresando. Y van a seguir controlando el petróleo para seguir por este camino. Tenemos las mismas metas. Y la interrogante es si vamos a tener un proceso realista que nos dé posibilidades de éxito. Utilizando una analogía médica, este es un paciente grave, con lesiones graves. Hay que lidiar primero con las situaciones letales antes de pasar a la fractura. Y aún el tratamiento de la fractura va a requerir rehabilitación. No se puede pretender que una persona que le acaban de operar esté corriendo al día siguiente. Pero el proceso es ir moviendo la aguja hacia un ángulo más positivo. Lo que puedo decir, yo conozco muy bien a esta gente, por primera vez hay una posibilidad real de una transformación y mucho va a depender de ellos. Hay mucha gente en la Florida y el resto del país que quisieran volver a integrarse a la vida económica de Venezuela. Muchos están ansiosos por hacerlo y el país va a necesitar a esa gente para reconstruir lo que se perdió y para reactivar la vida económica. Pero el viernes se cumplen 4 semanas. Todos queremos algo inmediato, pero esto no es una comida congelada que se cocina en 4 minutos en el microondas. Esto lo hemos visto antes. Yo usé el ejemplo de Paraguay, España y otros, donde ha habido una transición de la autocracia a la democracia. No es un proceso lineal. A veces hay tropiezos, pero hasta ahora se están dando en el camino correcto. Pero reconocemos que hay más trabajo por hacer. Mucho de este petróleo de la flota fantasma se vende por fuera del sistema de PDVSA. Y los que tenemos ahora, que están operando fuera del marco de PDVSA, nuestra meta es canalizar todo este petróleo por un canal controlado
que el dinero vaya a una cuenta que beneficie al pueblo de Venezuela. Esto es un paso transitorio, no un arreglo a perpetuidad. Es una forma de evitar un colapso sistémico mientras se procede con la fase de recuperación y transición. Sin duda, con Maduro no había cooperación en nada de esto. Nada. Pero debo decirles que desde el momento en que Maduro fue sacado, ni un solo embarque ilegal ha beneficiado a Venezuela. Así que tenemos un control sobre esta situación. Lo que ha cambiado es la dinámica. Las autoridades interinas nos están ayudando a identificar esta flota fantasma. La idea no es tener una operación militar como está en el Caribe, pero la realidad, esto fue una sorpresa. Si estos recursos fueran empleados, nadie parpadearía. De hecho, de acuerdo con el Comando Sur, rara vez se ha tenido recursos movilizados de manera permanente para lidiar con estos temas apremiantes. Esto es parte de lo que le quería explicar a la senadora Duckworth. Tenemos una realidad en nuestra región. En muchos casos, estábamos hablando aquí de grupos que tienen armamento que no debería estar en manos de una pandilla. ¿Cuál es la amenaza primordial en Colombia? ¿El crimen transnacional en México o en la cuenca del Caribe? Estos grupos hay que confrontarlos enérgicamente. ¿Cuál es la amenaza en Haití? Un colapso del sistema. Estos grupos controlan territorio y amenazan la capacidad de formar un gobierno. Esto es un problema endémico en la región y termina afectando a Estados Unidos con migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades criminales. Tenemos que tener una postura de fuerzas que nos permita encarar esto. También necesitamos más países dispuestos a colaborar con nosotros, como lo está haciendo Ecuador, la Trinidad, Jamaica y otros. Como históricamente habíamos trabajado con Colombia. Ojalá Venezuela sea parte del grupo. Imagínense si el futuro gobierno de Venezuela, las autoridades interinas, cooperaran con Estados Unidos contra el Tren de Aragua o contra el ELN, la FARC y grupos narcotraficantes. ¿No sería más fácil confrontar estos retos? Pero esto requeriría una postura fuerte en la región. Puede haber correlación en el sentido de que cuando hay organizaciones narcotraficantes fuertes, estamos hablando de estados que son débiles o vulnerables a la corrupción. La práctica de China ha sido llegar a un país, se ofrecen a construir cosas, se hacen construcciones mediocres y la negociación es estar allí. A veces hay que sobornar gente y eso les permite entrar al país y penetrar otros sectores. En algunos casos, como las telecomunicaciones, porque Huawei hace una oferta y ninguna empresa occidental hace una oferta comparable, así que optan por Huawei porque quieren 4G o 5G. No es lo mejor, y esto es subsidiado por el gobierno de China. Así que eso lo hemos visto en múltiples lugares. Y lo vimos en el canal de Panamá, donde una empresa china estaba controlando puertos en ambas entradas del canal, lo cual es muy preocupante para Estados Unidos. Sí, creo que esto se ve a través de nexos económicos creando influencia sobre naciones de la región que terminan atrapadas en contratos de los que no pueden salir y siempre en sectores valiosos para China, incluyendo tierras raras, minerales críticos, energía o infraestructura. Gracias, señor presidente, líder de la minoría. Gracias, secretario. Sobre el petróleo, bajo la ley, estos fondos deben ser depositados en una cuenta del Tesoro. Usted dijo que estos fondos estaban provisionalmente en Qatar y luego pasarían a una cuenta bloqueada. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno para colocar los fondos en Qatar? No son nuestros fondos. Esta es una cuenta que pertenece a Venezuela, pero está bajo las sanciones de Estados Unidos. Y una de las razones por las que
estaba en un tercer país hasta que pudiera traerse a Estados Unidos. Es dos cosas. Estábamos lidiando con el tema del reconocimiento. No reconocemos a este gobierno ni a la Asamblea Nacional. Hubo que buscar una solución creativa para satisfacer esto. Segundo, acreedores. Si este dinero llegara a una cuenta en Estados Unidos, de inmediato sería incautado por acreedores que queremos que sean satisfechos, pero en el corto plazo esto le impediría a las autoridades venezolanas el recibir los fondos que necesitan para operar. Entonces, si es dinero estadounidense sujeto a control como fondos misceláneos, se dice que es el dinero de Venezuela, pero de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, ustedes están a cargo de ese dinero. ¿En qué autoridad se basan para declararse como las personas a cargo de estos fondos que pertenecen a un país extranjero? ¿No tendrían que pasar por el Congreso? No, porque el dinero no está en nuestras manos. Solo controlamos el desembolso, no los fondos. Y piensan que tienen una autoridad legal o constitucional para controlar desembolsos de un país extranjero. Ellos han accedido, esta es la clave, en función a las sanciones. Accedimos a aliviar las sanciones si tenemos el control de estos fondos. Es una idea novedosa, pero es lo mejor. ¿Hay un acuerdo escrito en este sentido? Sí. Y ciertamente hay otro que se va a consolidar. Señor secretario, entiendo que la Comisión no tiene este acuerdo. Probablemente no, porque es un asunto del Departamento del Tesoro, pero puedo hablar con el Departamento del Tesoro para que les dé la información. Como asesor de seguridad nacional, ¿tiene usted un papel en la coordinación en este sentido? No tengo el documento conmigo. Quisiera que se lo hiciera llegar a la comisión. Usted está siendo transparente. No sé si esto es raro, pero solo lo sabré cuando vea el documento. Sí, como he dicho, y por cierto, para cuando llegue ustedes, quizá la cuenta ya no exista. Será algo más tradicional. Pasemos a otros puntos. Sus comentarios respecto a que Habana debería temer a esta presión sugiere que Cuba pudiera ser un objetivo futuro. ¿Se comprometería usted a descartar públicamente un cambio de régimen en Cuba? Por supuesto que quisiéramos ver un cambio de régimen en Cuba. No quiere decir que lo vamos a hacer nosotros, pero nos encantaría que se produzca. Sería un gran beneficio para Estados Unidos si Cuba no estuviera gobernada por un régimen autocrático. Pero ¿sabe a qué me refiero? No es cuestión de decir ojalá otra persona estuviera a cargo. Estoy hablando de usar el poderío de Estados Unidos, poderío bélico u otras formas de coerción. No estoy diciendo que no obedezca a nuestros intereses. Mi pregunta no es si preferiríamos otro tipo de gobierno. Mi pregunta es si tratarían de precipitar la caída del régimen. La ley Helms-Burton, el embargo a Cuba, es algo que ya fue legislado y se requiere un cambio de régimen para levantar el embargo. Uno de los retos que enfrentamos, especialmente sobre Venezuela, en cuanto al hemisferio occidental van a recibir el informe, podemos coordinarlo rápidamente. Pero le diría, sobre Venezuela y sobre las operaciones contra las narcolanchas, este es el reto. Esta comisión ha supervisado el Departamento de Estado. Esta no es una operación del Departamento de Estado de ataque a las narcolanchas. Hay mucha participación del Departamento de Estado en la transición en Venezuela, pero esto no era la jurisdicción primordial del Departamento de Estado. Esto fueron operaciones del Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia. El asunto es proporcionarles funcionarios que puedan darles declaraciones significativas, pero no podemos entrar en el ámbito de otras entidades. Así que esa fue la fricción que se dio en diciembre. En cuanto al tema del contexto
de nuestras prioridades en el hemisferio occidental. Creo que esto es algo que ciertamente podemos brindarles porque es muy importante en nuestra estrategia de seguridad nacional. Y hay mucho que podemos decirles sobre el hemisferio occidental. Si tuviéramos que elegir al jugador más valioso en el ala oeste, mi voto sería para Marco Rubio. Usted ha hecho un trabajo fantástico, estoy muy orgulloso del trabajo de mi ex colega como secretario de Estado. Hay muchas razones por las que Estados Unidos es el árbitro de estas ventas petroleras. Con este nuevo marco, el gobierno de Venezuela ahora está sopesando otras opciones para reembolsar a algunos de nuestros adversarios, incluyendo derivados del petróleo. El Ejecutivo ha considerado ampliar el control de exportaciones a derivados del petróleo. Hay un par de cosas que le puedo decir. En esencia, lo que nos han dicho, y lo hemos visto en el trabajo que están haciendo con el secretario Wright, quien maneja esto a diario, él tiene un conocimiento de larga data en este tema. En cuanto a recursos naturales, el aliado preferencial sería Estados Unidos y empresas occidentales. A modo de ejemplo, quizás no estaba usted antes, ellos tienen petróleo pesado y necesitan mezclarlo con petróleo liviano para su refinación. Preferirían el petróleo nuestro porque es más cercano y de mejor calidad. Hoy el 100% de este insumo no viene de Estados Unidos. Ellos tenían una vasta industria de minerales, de protección de oro y más, y esto estaba enriqueciendo elementos del gobierno. Estamos al borde de un proceso donde estos minerales se puedan vender en mercados legítimos en Estados Unidos. Queremos aplicar este modelo a otras cosas, pero la meta última es no gastar dinero de Estados Unidos y que Venezuela tenga una economía normal, legítima, que no beneficie la corrupción ni a nuestros adversarios geopolíticos. Hasta ahora, las autoridades interinas han expresado disposición a cooperar en todos estos frentes. Sí, estamos progresando y no hemos encontrado impedimentos para ampliar esa relación. Volviendo a lo que decía el senador Van Hollen, el presidente Trump indultó a un expresidente de Honduras condenado por traficar drogas hacia Estados Unidos, lo que causó incontables muertes en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo se autorizó una operación militar para capturar a Nicolás Maduro, prácticamente por lo mismo. ¿Sí o no? Hernández fue condenado por traficar unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Yo no estuve involucrado en el proceso de indultos. Yo no juego sí o no. Puedo responderle su pregunta. Sé qué es lo que quiere. Fue condenado. El presidente consideró que lo trataron injustamente. Yo no fui parte del proceso del indulto. ¿No entiende usted cómo el pueblo estadounidense y el mundo se sienten frustrados por la hipocresía de esto? Cuando a un hombre lo condenan y lo perdonan y otro lo capturan, no socava eso la credibilidad de Estados Unidos. Nuevamente, no puedo discutir los detalles del caso porque no fui parte del indulto. Él no estaba en el cargo, no era un presidente en ejercicio. La diferencia entre él y Maduro es que Maduro seguía involucrado en narcotráfico. Creo que eso socava nuestra credibilidad. Pero a pesar de que usted está teniendo múltiples posiciones en el gobierno, secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, no se sabe quién dirige la política exterior con el presidente Trump. Tenemos a el enviado especial Wickoff, quien está realizando conversaciones sin que usted esté al tanto. Él y Jared Kushner están manejando el plan para Gaza. El embajador Barrick encabeza la política sobre Siria. Está en la política sobre África, así que tengo que preguntarle. Sé cuál es la respuesta, pero ¿está usted al
frente de la política exterior del gobierno. La política exterior la maneja Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos. Estos individuos son parte de muy valioso del equipo. Si me permite responder, son preguntas legítimas. Yo tengo la distinción, creo que hay un beneficio en ser secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Yo coordino el trabajo de interagencias en estas materias. Yo hablo con Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el tema de Gaza, el tema de Rusia, por lo menos 10 veces al día. Hablamos continuamente. Tenemos un equipo que se presenta al presidente. El presidente es quien maneja la política exterior de Estados Unidos. Siempre ha sido así. ¿Puede usted objetar sus decisiones o esto va directamente al presidente? En ningún momento el presidente recibe una opción individual sin participación de otros. En el pasado hubo tensiones entre el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. En este caso en particular no hay mucho conflicto porque es la misma persona. Y lo que queremos hacer en cada una de estas misiones es tener un equipo que le presenta opciones al presidente. La decisión recae en el presidente. Nadie objeta a nadie porque la decisión la toma el presidente. Pero no debería haber una línea de comando. Ellos se reportan conmigo, me mantienen al tanto. Yo les doy recomendaciones e instrucciones. Por ejemplo, los envíos especiales dependen casi exclusivamente del Departamento de Estado en sus gestiones. En cuanto a la Junta de la Paz, en la reunión de la semana pasada estuvimos directamente involucrados en cada uno de estos temas. No es algo lineal. Ningún individuo en particular dicta la política exterior. Nuestro trabajo es tener una posición de consenso